Gracias por tu paz, Señor, que impartes, Señor, en este día, Señor. Y yo sé, Señor, que tú te mostrarás proveedor, tú mostrarás tu favor, tu gracia, tu misericordia en medio de todas las cosas, Señor. Y podremos estar a la expectativa, Señor, de todo, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. No esperamos en ti, Padre, porque te has mostrado, Señor, y hemos visto, Señor, tu salvación, tu amor, tu bondad, tu entrega, Padre mío, para con cada uno de nosotros, Señor. Y yo sé que en este día tú abres los cielos, Señor, y derrama bendición sobre tus hijas y sobre tus hijos, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Porque así te ha placido hacerlo, Señor, porque así lo ha hecho y lo seguirás haciendo, Padre. Nuestra alma espera en ti, Padre, pues tú eres nuestra esperanza, nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro, tú eres todo para nosotros. Enséñanos también tu palabra, Señor. Que esa palabra traiga luz, traiga aliento, traiga vida, Padre. Traiga renovación, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y con esa paz inagotable, Señor, podamos ser entendidos y sabios en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Como siempre proclamamos que la gracia y la misericordia, gracia y paz sobre tu vida, sobre tu familia y el respaldo de Dios en todo lo que emprendas. Quiero iniciar esta mañana continuando con el tema que hemos venido trayendo a partir de ayer, donde les decía que una de las cosas que Dios nos pide es que cuidemos todo lo que Él nos ha dado, puesto en nuestro corazón. Y en el día de ayer, en el momento que estuvimos compartiendo, les decía a través de la palabra cómo Dios mismo, el Señor, nos pide que cuidemos lo que tenemos. Y estamos tomando lo que dice Apocalipsis 3:11 especialmente leo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Y es parte de las advertencias, y les decía ayer cómo Dios nos ha dado a cada uno dones, talentos, ha confiado en nuestras manos tantas cosas, vida, los hijos que Dios nos ha dado, porque como dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de mucha estima, dice ahí la palabra, el fruto del vientre, que son como saetas en manos de valientes. Son regalos que Dios nos dio, pero que muchas veces por falta de sabiduría, por falta de instrucción, no hemos entendido, no hemos aprendido a ser fieles en lo que Dios nos ha llamado. Aparte de los talentos, de las destrezas que Dios nos ha dado, la capacidad, la habilidad para hacerlo. Y no solamente eso, sino que ha colocado dones también por el Espíritu Santo, que muchos de ellos están ahí apagados. Muchos de ellos los hemos descuidado. A lo mejor de muchos de ellos nos hemos cansado y nos ha parecido que no son tan importantes. Pero definitivamente, a la luz de la palabra, todo aquello que Dios ha colocado en nosotros es porque es la herramienta, la llamo yo. Es la capacidad que Dios nos da para salir victoriosos. Pero lo hemos descuidado, y yo les decía que iba a tomar algunos ejemplos de la Biblia, de personajes, y por eso es tan hermoso leer la palabra de Dios, la Biblia, porque ahí nos enseñan las consecuencias, en este caso, de olvidarnos o de no cuidar mejor lo que Dios nos ha dado. Y ayer estuvimos hablando, hicimos la introducción a un sacerdote del Antiguo Testamento que está ahí en Primera de Samuel. Los primeros capítulos, los primeros cuatro capítulos hablan de este sacerdote que había sido colocado en un lugar de adoración en el pueblo de Israel, y le había encomendado cosas muy especiales, pero sobre todo, igual que a él, Dios nos ha dado promesas, y Dios ha ido cumpliendo esas promesas, pero a veces adoramos más las promesas, adoramos más la bendición que aquel que nos bendice, aquel a quien tenemos que estar agradecidos, que Dios mismo, que ha tenido misericordia. Porque como dice en el libro de Lamentaciones, que también estuvimos leyendo en el capítulo 3, donde dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca se han detenido sus misericordias para con nosotros. Y Elí es un personaje bien interesante, es un sacerdote
que le ofrecía y fue llamado para ofrecer sacrificios a Dios. Fue escogido, y vuelvo y leo lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, porque es la promesa. A mejor voy a leer el 28 primero y escuche cómo dice: yo le escogí por sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Llévale el efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En este versículo, a lo mejor tal vez alguien puede decir, no, pero era que era un sacerdote. Pero es que en la Biblia, si tú le examinas, yo siempre digo, el manual con el cual hemos sido creados y lo que espera nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro formador, que hagamos está escrito. Lo que pasa es que igual que cuando nos dan un manual sobre cualquier aparato electrónico que compramos, sea un televisor, sea un teléfono, hay un manual, todo viene con un manual y nos dice cómo funciona. Igualmente nosotros, mi hermano o mi hermana, nacimos con un manual que lo desconocemos, que a veces inclusive tenemos prevenciones contra él, pero que realmente a través de la Biblia Él nos enseña cómo funcionamos, qué es lo que espera, cuál es el propósito en el cual hemos nacido, por qué nos colocó donde nos colocó, por qué nacimos en la familia donde nacimos. No fue casualidad, no fue un error, no fue ni siquiera voluntad de nuestros padres. Ni siquiera nosotros escogimos la nación donde Él permitió que naciésemos, la ciudad. Todo, según lo que dice la palabra, fue diseñado perfectamente por Dios. Yo no creo en casualidades, creo en causalidades. Por causa de la palabra de Dios, por causa de propósitos de Dios, nos ha colocado ahí. Pero por falta de luz, por falta de comprensión, por falta de revelación de la palabra, o inclusive de propósito de tratar de buscar esa guía del Señor para nuestra vida, simplemente caminamos como los demás caminan, escuchamos consejos a veces tan equivocados que nos sacan del propósito de Dios, entendiendo que la batalla que tenemos es una batalla de todos los días, que nos habla también la palabra. Pero mira que en este versículo 28 de 1 Samuel está todo lo que una familia, todo lo que una persona desea y necesita y es provisto por Dios. ¿Por qué? Si tú examinas este versículo, que aunque está hablando de Elí, de un personaje que Dios escogió para que fuera su sacerdote, está lo mismo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Hay un escoger de parte de Dios, hace un llamado, voy a decirlo así, de esta manera, con un propósito. En el caso de Elí, para que fuera sacerdote, y no de una familia, no de un grupo pequeño, sino dice la palabra, sobre todas las tribus de Israel. Tal vez las últimas estadísticas que dice la Biblia en ese tiempo eran mucho más de 1 millón de personas. Y ahí sí que se había multiplicado el pueblo. Habían visto las bendiciones de Dios y en ese tiempo Dios lo colocó con unas funciones especiales. Ahí le está diciendo para que ofreciese sobre mi altar, dice ahí el versículo. Es decir, para que sirvieras a Dios. Lo primero que Dios nos pide, si quieres conocer el propósito de Dios, es que tú conozcas a Dios y ofrezcas sacrificios de adoración, sobre todo de gratitud a Dios por la vida que nos ha dado, inclusive por los problemas. Hemos dedicado devocionales para ello, pero simplemente se nos olvida el compromiso. A veces le echamos la carga a otros, cuando cada uno de nosotros, sea hombre, sea mujer, sea una persona mayor o una persona bien joven, inclusive hasta los niños, he visto cómo Dios los usa cuando tienen en su corazón y en su vida presente el nombre del Señor. Es un llamado que Dios nos ha hecho a todos. Inclusive en el Nuevo Testamento nos llama de ser testigos de su poder, de su gloria, de que lo que recibimos de parte de Dios, demos testimonio a otras personas para que también confíen en ese Padre maravilloso, en ese Dios maravilloso que nos sostiene. En el caso de Elí dice que fue escogido
para ofrecer sacrificios sobre el altar de Dios, para que quemase incienso. En el Nuevo Testamento ese incienso se traduce como las oraciones que levantamos delante de Dios. Así lo dice Apocalipsis, que delante de la presencia del trono de Dios subía un incienso agradable al Señor, que eran las oraciones de los santos, de los escogidos. En ese tiempo quemaban un incienso que era también parte como de la alertar sobre la presencia de Dios. Pero también hay algo más que fue escogido para que llevase el efod delante de Dios. El efod era una prenda especial que los sacerdotes tenían y que les identificaba como sacerdotes. Y sobre ese efod habían una vestimenta especial donde ellos, a través de esa parte del efod, estaba el Urim y Tumim, que eran parte de la forma como ellos podían consultar la dirección y la bendición de Dios. Era tan lindo el llamado, escoger a una persona para este oficio era un privilegio, como nos es un privilegio a ti y a mí, mi hermano, el conocer esa bendición y esa gracia de Dios, el saber que hemos sido escogidos de Dios, el saber de que no hemos hecho absolutamente nada para ganar la misericordia, la gracia y el amor de Dios, pero así le plació a Él. A veces le digo, Señor, no sé qué vistes en mí para escogerme, para ser tu siervo. Pero cuando leo la palabra me doy cuenta que simplemente, como dice en Isaías 43, un pasaje precioso, y voy a leer los primeros versículos, es interesante como dice, y muy contextualizado con el escoger a Elí, porque dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y en medio de las pruebas y dificultades que no faltan, como dijo el Señor Jesucristo, cada día trae el afán. En el versículo 2 de Isaías 43 dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pase por los ríos no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y como siempre resalto el porqué. Dios no dice las cosas simplemente por decirlas, sino por un propósito. Y me parece tan lindo, tan precioso cuando atendemos a palabras como estas que nos ha escogido para funciones específicas, únicas, a través de las cuales Dios se puede glorificar en todo lo que hacemos, en todo lo que ha dispuesto, en los dones, en los talentos, pero sobre todo en el llamamiento a ser padres, a ser madres, a estar en una institución, a desarrollar un negocio, sacar adelante, qué sé yo, tantas cosas que Dios en su misericordia nos ha llamado. Y el versículo 3 de Isaías 43 dice, porque yo soy Jehová el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu formador. Y más adelante el versículo 4 toca tanto mi corazón cada vez que lo leo, porque ahí mismo expresa un porqué. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. Dios nos ama tanto. De razón un versículo tan conocido, tan precioso como el texto que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Y justamente esa palabra vida eterna es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Que caminemos en su propósito, en su voluntad. Todas estas cosas y muchas más es lo mismo que Dios nos ha dado y lo mismo que le dio al sacerdote Elí. Era privilegiado realmente, pero él no supo ser fiel, descuidó su llamado. Simplemente le pareció, y como nos parece a muchos de nosotros, y he hablado con muchas personas que piensan que porque Dios le dio una promesa, Dios está obligado a cumplir esa promesa. Pero qué equivocados estamos, porque esta promesa que le dio a Elí, ahí en el versículo 28, hay algo que dice él seguidamente ahí en 1 Samuel capítulo 29,
¿Qué es lo que hizo cambiar las promesas que Dios le había dado a este sacerdote? Escuche lo que había pasado. Quizás algunas cosas no las comprendemos en estos momentos, pero trae claridad. ¿Qué pasó con Elí? ¿Por qué no alcanzó la promesa? Y vamos a ver más adelante, quizás mañana, algunos de los errores que cometió él para que nosotros, si lo hemos cometido, rectifiquemos nuestras actitudes. Miren lo que dice el versículo 29. Dice, el versículo 28 está hablando que lo he escogido. El versículo 29 dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas y que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Ellos pervirtieron su fe. Y los hijos hicieron cosas terribles, quizás si el Señor lo permite, después lo estaré compartiendo, quizás en el día de mañana. Por eso, al no cumplir con el llamado de Dios, al descuidar ese llamado de Dios, Dios le llama la atención a este sacerdote. Y de ahí lo que dice el versículo 30. Y qué bueno, les decía ayer y les digo todos los días, qué bueno que tengas una Biblia y puedas leer lo que dice la palabra. Porque aquí nos muestra las consecuencias de la falta de fidelidad, de cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque luego en el versículo 30, que ayer inclusive estuvimos compartiendo, dice, por tanto Jehová Dios de Israel, esto lo dice a través de su siervo, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Privilegiados de parte de Dios, lo resumo de esta manera. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga. Y lo que sigue me llama tanto la atención para tener cuidado de nuestra relación con Dios. Y para hacernos una pregunta interiormente, ¿qué tanto honramos a Dios? Porque escucha cómo dice la parte final del versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué lindo es cuando aprendemos a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Qué hermoso es encontrar hombres y mujeres que honran a Dios en todo lo que hacen. Y la única manera de entrar en esa dinámica es reconocer quién es Dios, el saber que somos sus hijos, que como leamos en Isaías 43, fue quien nos formó, quien nos hizo, quien nos dio propósito y con lo que he repetido y he compartido esta mañana, nos ha capacitado para desarrollar y sacar adelante todo aquello que le han encomendado en nuestras manos. He oído a hermanas que dicen, yo no puedo con estos hijos, yo no sé por qué Dios me los dio. Y yo siempre les doy una respuesta de parte de Dios. Dios te los dio porque puso la capacidad en ti para sacarlos adelante. Te puso como ejemplo, pero Él colocó dentro de ti todo lo que necesitaba para que ellos también fueran victoriosos y especialmente también conocerán a Dios. Y este mismo principio lo podemos aplicar en todas las oportunidades, en la puerta que Dios nos habla para que la oremos, para que estemos con Él, para que veamos su gloria, su bondad, su misericordia en todo lo que emprendamos. Mi hermano, mi hermana, Dios ha sido maravilloso y espera fidelidad de parte de nosotros. Quiero hablar algunas cosas de lo que Dios espera de nosotros. Él declara palabras de bendición. Hay un texto que aclara mucho y es bien interesante y lo dice a través de Jeremías. En el capítulo 18, Dios le muestra, le comisiona al profeta Jeremías para que vaya a casa del alfarero. Voy a ubicarme en el capítulo 18 de Jeremías, del profeta Jeremías, y él le dice, mire, vaya a casa del alfarero. No voy a leer los primeros versículos, se los resumo, diciéndole, vaya y mira al alfarero cómo hace una vasija. Y él va y se da cuenta que el alfarero está haciendo una vasija, pero en medio de la formación que está haciendo esa vasija, dice la palabra que esa vasija que ya casi estaba terminada se echó a perder. Y lo que hace el alfarero es que nuevamente desarma esa vasija que estaba haciendo y comienza a hacer otra vasija según le pareció al alfarero hacerlo. Y luego es interesante porque en el versículo 6 de Jeremías 18 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel?
Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Y le está hablando a la casa de Israel y nos está hablando a nosotros. A veces en los propósitos de Dios y hay gente que ha tenido muy claro lo que, porque Dios le ha revelado el llamamiento que les ha hecho, así como lo hemos explicado en el caso de Elí. A veces decimos, ¿quién me metió en este problema? No, no te metió nadie en este problema. Es parte del llamamiento y es parte del propósito que Dios te dio. Pero a veces por la falta de conocimiento echamos a perder, pero Dios nunca, y eso es lo que me parece tan maravilloso de parte de Dios, nunca se da por vencido. Va a insistir contigo, va a mostrar su amor inagotable. Y así como si usted lee ahí los primeros versículos del capítulo 18 de Jeremías, aunque muchas veces no alcancemos a cumplir plenamente el propósito de Dios, Él va a estar rehaciéndonos, formándonos, pero no sea por vencido. Por eso lo que está diciendo en el versículo 6, dice, he aquí como el barro en las manos del alfarero, ¿no podré yo hacer lo mismo? Ahora, escucha el versículo 7 y 8 porque tiene que ver mucho con el compromiso que tenemos con Dios, tú y yo. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. Versículo 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que les hablé, o que les hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero escuche lo que dice el versículo 9. Y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar, para plantar. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había hecho o que había determinado hacerles. Hay gente que cree que porque Dios le dio la promesa, Dios está obligado a hacerlo. Pero estos versículos y la forma como nos está hablando y le habló al pueblo de Israel, ellos pensaban que porque tenían una promesa de ser un pueblo apartado, un pueblo santo, Dios le iba a cumplir todo lo que prometió, inclusive desde los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Dios está obligado a hacerlo. Y Dios le prometió que cumplirían, pero les hizo advertencias que ellos tenían que tener en cuenta, entre ellas no contaminarse con los pueblos que Él hizo desalojar del lugar de la tierra prometida, como menciona la palabra. Y fueron castigados duramente, aunque por la misericordia de Dios nuevamente le entregó, y hasta en estos días podemos ver lo que está diciendo la Biblia y entender muchas de las cosas que están pasando en este tiempo, porque Dios es soberano en lo que hace. Pero también quiero aplicarlo de esta manera: Dios se ha propuesto y te ha llamado para muchas cosas, te ha dado promesas y nos dice cómo debemos comportarnos. ¿Cuáles son las condiciones? Igual cuando vas a hacer un contrato, cuando vas a comprar algún artículo, vas a hacer un negocio, hay un contrato que se firma. Cuando vas a tomar en arriendo un apartamento, una casa, hay un contrato que se firma. Si fallas ese contrato, fácilmente el dueño o la garantía o el contrato laboral quizás que hizo, tú no lo cumples, simplemente no está obligada la persona a hacer lo que dice ese contrato. Igualmente con Dios, estos versículos son bien claros. Él había dicho, hay momentos que Dios dice, estoy tan cansado de las cosas que te voy a reprender. Como dice Hebreos en el capítulo 12, Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si hay una respuesta de reconocimiento que estamos haciendo lo malo, Dios cambiará casi las consecuencias de nuestros actos y la convertirá en bendición. Pero igualmente hay palabras de bendición que Dios nos ha declarado a nosotros. Pero si endurecemos nuestro corazón, si nos llenamos de orgullo, si no mantenemos la humildad que Él nos ha pedido tener, si nos descuidamos en las funciones como pasó con Elí, que Dios le había llamado, Él tiene todo el derecho para decir: hijo, hija, mire, con todo el dolor, como nos duele muchas veces corregir a nuestros hijos, Dios lo hace perfectamente con nosotros. Y dice: mire, yo tenía para contigo grandes cosas. Yo no me puedo imaginar el día que estemos en la presencia del Señor.
después de que hayamos terminado nuestro caminar aquí en la tierra. Cuando quizás, no lo dice la Biblia, pero me oye maquinar, vayamos a la presencia del Señor y le digamos, Señor, ¿por qué tuve que sufrir tanto en la tierra? ¿Por qué pasaron tantas cosas, tantas promesas que me diste y no las vi? Quizá va a haber una palabra del Señor. Me imagino esto, no dice así la palabra, porque dice que allí no hay lloro, allí no hay llanto. Es la promesa que nos da de cuando pasemos a la presencia de Dios. Pero vamos a suponer ese cuadro. Tal vez Dios nos va a decir, hijo, yo te enseñé, hija, yo te enseñé lo que tenías que hacer. Yo estaba contigo, te di el poder para hacerlo, te di la autoridad, pero te dejaste desviar, te dejaste llenar tu corazón quizás de tantas cosas que a diario recibimos y no le prestamos atención al llamado que Dios nos hizo. Ya allí será tarde, pero ahora una respuesta para nosotros. Pero mientras estamos aquí, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener la firme convicción de que, resumiendo lo que les he dicho, es saber que hemos sido llamados por Dios. Así como Elí, como leíamos de Elí, el sacerdote que Dios escogió en ese tiempo, en una parte del pueblo de Israel, lo escogió con funciones específicas. Asimismo, Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para cumplir ciertas funciones específicas, su propósito en nosotros. A veces no lo hemos entendido, a veces hemos sido descuidados, en otras ocasiones no nos lo han explicado y simplemente empezamos a hacer lo que otros hacen, pero no de acuerdo al propósito de Dios, a las instrucciones de Dios, y eso trae consecuencias sobre nosotros. Pero cuando atendemos fielmente a lo que Dios nos dice, cuando no nos volvemos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, nuestra vida se convierte en una vida de gozo, de regocijo, en una vida en abundancia, como dice Juan 10:10, la promesa del Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Te vas a gozar en todas las cosas, pero no, lo más lindo, vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Mañana continuamos sobre este tema maravilloso. Pero qué hermoso es poder disfrutar de esa bendición de Dios. Atiende a lo que Dios te está diciendo, mi hermano, mi hermana. Si no conoce, lea la palabra. Aquí le instruimos también, le edificamos, le enseñamos algunos principios fundamentales. Pero lo más importante es que tú vuelvas el corazón a Dios y le digas, Señor, yo quiero hacer las cosas conforme tú te has propuesto hacerlas. Aquí está mi corazón y mi vida, Señor. Úsame. Y si algo he hecho mal, Señor, perdóname y vuélvame al camino que tú has trazado para mí. ¿Qué te oramos y le decimos, Padre? Gracias por amarnos, gracias por darnos ese privilegio de conocerte, Padre, de escuchar esta palabra, Señor, de mirar a nuestro interior, nuestro compromiso contigo, Padre, del llamado, Señor, de aquello que tú has declarado sobre nosotros. Perdónanos si hemos sido infieles, perdónanos si no le hemos dado el lugar en nuestro corazón y en nuestra vida que a ti te pertenece, Señor. Por eso, Padre mío, como decía el salmista, enséñanos tus caminos, Señor. Revélate a nuestra vida, Padre, pero sobre todo que en nuestro corazón y en nuestra vida esté temor tuyo, Señor, para honrarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en nuestros planes, en nuestros sueños, Padre, en todo lo que hay aquí en nuestro corazón y en nuestra vida. Tú nos conoces, Señor, y sabe, Padre, que somos débiles, flaqueamos, tenemos la tendencia a desanimarnos, Señor, pero yo sé que con tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra, Señor, y con tu presencia, vamos a levantarnos, Señor, vamos a reenfocarnos, vamos a levantar nuestra mirada, pero sobre todo vamos a aprender a cuidar todo aquello que tú has depositado dentro de nosotros, Padre. Gracias por este día. Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos, Señor. Bendícelos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él se ha propuesto levantarte. Ténlo por seguro. Les hablo su pastor Irlande Lozada Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.